pensé que era domingo. Bendito sea Dios que ahora vinieron más hermanas, hermanos. Bien, hermanos, fíjense que la altivez, hablar de la altivez, definitivamente pues es hablar del pecado. Ya lo leía la hermana ahí en Proverbios 21, 4 o 5 me parece. Y dice la palabra de Dios ahí que pues la altivez es pecado, ¿verdad? Dice, cito la palabra de Dios para no estar diciendo, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, no voy a volver a predicar, solamente quiero hacer algunas reseñas. Dice Proverbios 21, 5, no, sí es 4. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, yo definitivamente sacando la ecuación, ¿verdad? Espiritualmente hablando, cuando una persona es altiva, es una persona que está lejos de Dios. Y cuando una persona que está lejos de Dios, pues evidentemente no tiene a Dios en sus pensamientos, está en pecado. Y si está en pecado, está en rebeldía contra Dios. Y si está en rebeldía contra Dios, pues hermanos, está próximo, pues que si Cristo viene, pues no se ve con el Señor. Hay muchas personas que, y este es un síntoma, mis amados hermanos, la altivez, la prepotencia, el orgullo, es un síntoma de que estamos lejos de Dios. Cuando una persona empieza a tener una vida en pecado, esa persona, sus pensamientos empiezan a cambiar. Y antes lo veías apacible, moderado a su manera de hablar, una persona amorosa incluso cuando se dirige a los demás, pero cuando empieza a tener una vida de pecado, empieza a hacerse prepotente, altivo, orgulloso. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios que el apóstol Pablo en algunas ocasiones tuvo que defender su ministerio. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios capítulo 10. Dice, solamente para que lo tenga ahí en la mano, dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga causa de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Fíjese lo que dice el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces decía el apóstol Pablo, mi trabajo no es contradecir o no es discutir con el altivo, con el prepotente, con el orgulloso. Más bien mi trabajo es predicar la palabra de Dios para que sus pensamientos se alineen a los pensamientos de Cristo, a la voluntad del Señor. Todavía hay muchas personas que se congregan. Miren, esta semana me pasó algo bien tremendo. Me tocó ir a trabajar ahí por la Aragón. Y entonces yo estaba diciendo, híjole, por aquí viven unos hermanos, ¿cómo no me los encuentro? ¿Verdad? Y que me los encuentro, hermanos. Entonces iba yo ahí circulando, iba a hacer un servicio y de repente veo a un hermanito como que lo conocía y le digo, no, sí, y que me orillo, hermano, que le hablo, hermano. Y toda la gente volteaba menos él, ¿verdad? Como muchos cristianos distraídos. Hasta que le hablo, no, esa es. Y voltea y le dice, te hablan a ti. Y va corriendo. Y entonces el hermanito se acercó conmigo, el hermano vende, ¿verdad? No voy a decir todo porque el domingo lo vamos a ver aquí. Y le dije, mi amado hermano, te dije que te iba a encontrar. El hermano lloró, hermano. No, dice, siempre pensé encontrarme a alguien, pero nunca pensé encontrarme a usted. ¿Y qué cree que no lo conocía? Porque porque de lunes a... los domingos y los viernes estamos uniformados, pero con traje. Y entre semanas nuestro uniforme es de trabajo. Yo trabajo. Y en la calle me encuentro a muchos hermanos. Y le dije, solamente quería decirte, hermano, que se te extrañan los domingos y que te amo en el amor de Cristo Jesús. Y el hermano me dice, no diga eso, hermano. Dice, la verdad es que andaba bien agotado. Así me dijo. Le digo, pero no, hermano, levántate en el nombre de Jesucristo. Cristo te ama. Amén. Hermano, es una palabra así cuando estás tú en aflicción, te levanta, hermano, por completo. Porque
Porque esa palabra, simplemente decir Cristo te ama, evidentemente nos atrapa en ese momento cuando nosotros estamos en una situación de aflicción. ¿Quién dice amén? Amén. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que pudiéramos encontrarnos en la calle en algún momento, ¿verdad? Yo todo el tiempo estoy en la calle trabajando entre semana, pero bueno fuera, mi amado hermano, que todo el tiempo lleváramos en nuestro corazón a Cristo Jesús, para que no hubiera ningún tipo de altivez en nosotros. Y te comento todo esto porque en algún momento, cuando yo era ovejita, ¿verdad? Sigo siendo oveja de Cristo, pero en ese tiempo tenía un pastor. Y yo me llegué a encontrar dirigentes, hermanos que ya predicaban, y me los encontraba en la calle, y parecía yo un fantasma, no me hablaban. Y eso me daba mucha tristeza, porque decía, entonces, ¿de qué Cristo estamos hablando? ¿Por qué tan altivos? ¿Por qué tan prepotentes? ¿Por qué tan orgullosos? Amén. Hermanos, si Cristo mora en nosotros, nuestros pensamientos tienen que ser transformados. Hace tiempo, hace unos días, me tocó dar un tema que dice que los que somos iluminados, ¿verdad?, no precisamente somos salvos. Porque a veces degustamos de todos los milagros que Dios por misericordia hace en nuestras vidas, pero estamos lejos de Él. Necesitamos tener una renovación por completo. A veces estamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre mencionamos al pueblo de Israel como el pueblo escogido. Gloria a Dios, qué maravilloso. Pero la Biblia lo menciona como un pueblo rebelde. E incluso leía esta semana ahí en Ezequiel, y dice la palabra de Dios que el Señor tuvo que enmudecer a un profeta. Y dice, voy a pegar tu lengua a tu paladar para que cuando ellos necesiten ser exhortados no puedas decirles nada, porque son un pueblo rebelde. Y cuando quiera yo hablar con ellos, despegaré tu lengua para que tú les des mi palabra y dirás, así dijo Jehová. ¿Por qué sucede todo esto, hermano? Porque cuando la gente empieza a alejarse de Dios, empieza con ese orgullo, con esa altivez, con esa prepotencia, ya está lejos de Dios, ya perdió el control de sí. Necesitamos retomar la palabra de Dios, que es la que ablanda nuestro orgullo. Dice la palabra de Dios que el Señor al altivo lo mira de lejos, Salmo 138. Dios ama al humilde, pero al altivo dice que solamente lo mira de lejos. No está cercano a Él. Yo creo, mis amados hermanos, que todos deberíamos de acercarnos a Dios todos los días para que verdaderamente Dios ablande nuestro corazón. Siga tratando nuestro corazón, siga haciéndonos personas más sensibles a su palabra. Y va a haber, hermano, estaremos hablando de otro tipo de personas en estos tiempos. No con ese corazón duro, diciendo que estamos en la palabra de Dios, pero perdiendo todo tipo de sensibilidad espiritual cuando vemos la aflicción de los demás. Nadie nos tendría que decir que nos pusiéramos a orar. Si yo veo a un hermano en aflicción, el Espíritu de Dios me dice, ora por él. ¿Quién dice a mí? ¿No les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado varias veces. Y yo voy así, veo a un hermano, el Espíritu de Dios me dice y me indica, ora por él. Tiene una situación, ora por él. Y créeme, mi amado hermano, que suceden cosas tremendas. A mí me sorprendió esto que me pasó esta semana. De verdad. Dije, híjole, Señor, por aquí viven unos hermanitos. Y que más. Así es Dios, hermano. Pero debemos de ser sensibles a la voz de Dios. No antiguos, no prepotentes. Yo quiero que tú analices, que hagas una introspección de ti mismo. ¿Cómo estás tú en estos tiempos? ¿Cómo está tu vida espiritualmente hablando? ¿Te molestas cuando te reprenden? Cuando te dicen, hermano, tienes que corregir esto, ¿te molestas? Cuando le dicen a la mujer, hermana, sujétese a su marido, ¿se molesta? Cuando al marido le dicen, trata bien a tu mujer, hermano, ¿se molesta el hermano? Cuando a los hijos se les dicen, ¿sabes qué? Honra a tus padres. Hace ratito fui a ver a mi mamá, ahí estaba mi tía. Y me estaba diciendo mi tía, una tía mía, ¿verdad? Y dice mi tía, oye hijo, qué bonito tus hijas que te apoyan en todo y no como mis hijos, decía.
Dice, mi hija, llegó el momento en el que ya no quería ni comer conmigo y me trataba muy mal. ¿Qué se hace en esos casos? Acérquese a Dios. Pidan dirección a Dios. Porque lo que estamos sembrando ahorita, con nuestros hijos, los vamos a cosechar del día de mañana. Siempre acuérdense, madres de rodillas, hijos de pie. Si las mamás no oran por sus hijos, agárrense cuando venga la adolescencia y cuando estén creciendo y cuando tengan ahí muchas dudas en su mente, agárrense, porque no estamos orando. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. No es a gritos ni jaloneos, es con la dirección del Espíritu de Dios. Es tiempo que la iglesia establezca perfectamente bien la voluntad de Dios en su vida. No es suficiente conocerla, hay que hacerla. Hay que hacerla nuestra. Amén. Una iglesia que verdaderamente está sometida a la voluntad de Dios es una iglesia que se niega a sí mismo y que ve por la obra de Dios. No sabe la tristeza que me da cuando hablamos los domingos. Por ahí me dijo un hermanito, ay hermanito, usted se enoja mucho cuando los hermanos pues no quieren hacer las cosas. No me enojo. Me da tristeza cuando decimos que somos cristianos y no nos interesa la obra de Dios. Eso me da tristeza. Eso es lo que me da tristeza. Ya van a vender talentos y nos enojamos. Ya van a vender boletos y nos enojamos. Entonces, ¿cómo camina la obra de Dios? Piénselo, hermano. No sea arrogante, sea sensible a la voz de Dios. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Hoy Dios quiere que hablemos con Él, que tengamos una comunión con Él en la oración, que tengamos como iglesia una plática con Él en oración. Dios quiere derramar su Santo Espíritu sobre nosotros, pero es necesario que nosotros estemos sensibles a su voz. Así que yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú dejes que la presencia de Dios llene tu ser. Amén. Dios quiere bendecirte, hermano. Dios quiere ungirte. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. A mí me sorprende mucho lo que está pasando en la iglesia, porque yo me acuerdo que cuando empezaba en la iglesia y decían vamos a orar, de repente ya estaban todos aquí en el altar hincados. Y yo me empecé a hacer así. Ahora digo vamos a orar y nadie se acerca. Pero bueno, si no quieres ahí en su lugar, ahí ore conmigo. Pídale a Dios que la presencia de Dios se derrame sobre usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, primeramente, perdóname, Señor, por todo ese orgullo, Señor, esa altivez, Padre Santo, esa soberbia que a veces